Quisiera saludar a los hermanos que nos ven por medio de el Facebook Live. Son hermanos que se congregan a otras horas, pero por los horarios, este ministerio del cual nuestro hermano Jonathan también participa ahí, es un ministerio colombiano que transmite el culto, la predicación en vivo, pues a muchos países por el Facebook. Saludo a los hermanos que por ahí nos siguen y nos hacen preguntas. Gloria a Dios por sus vidas y por también la vida de los hermanos del Ministerio Dios es Santo. También agradezco a los hermanos de Argentina, la familia allá que tienen el Ministerio de Radio Gloriosa Majestad, que nos han estado haciendo el favor de poder servir con la predicación de la palabra a través de entrevistas en vivo, y que es una estación que muchos cristianos de diferentes denominaciones escuchan. Ayer estuvimos el hermano Jonathan y yo en una entrevista con ellos. Les saludamos, gracias hermanos por permitirnos servir, y como dijo el pastor de allá, el hermano, próximo año nos vemos allá en Argentina, amén, gloria a Dios. También saludo hermanos, y te saludamos hermana Sandra, que es su cumpleaños de la Iglesia de León. Ayer creo que fuimos los primeros en felicitarle, creo que pastor Raúl también le mandó un mensaje. Saludos hermana, y gracias por todos ustedes también hermanos al Señor, pero sobre todo hermanos, gracias a Dios por mi hermosa esposa que está allá, que ella ha sido usada por Dios para que yo pueda cumplir fielmente con el ministerio. Hay mujeres muy buenas y muy hermosas, pero tú eres la mejor, sin ofender a nadie aquí. Gracias a Dios por mi esposa, hermanos, que es una excelente hermana, una excelente esposa y una excelente madre. Gloria a Dios por tu vida, mi amor. Amados, pero sobre todas las cosas también gloria a Dios por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre de su Hijo Jesús, que nos une, hermanos, a todos nosotros y que nos salva, que nos guía en el camino, que esa sangre, hermanos, es aquello que nos motiva a todos para poder buscar un camino de santidad. Como decían los hermanos que no se pusieron de acuerdo en su mensaje, buscar la santidad, amados, para gloria suya, no para ganar nada más, no para obtener nada más, sino únicamente para reflejar quién es nuestro Señor y de dónde nosotros hemos sido hechos en Cristo Jesús. Así que hoy, amados, dispongan todo de su vida. Si tienen un poco de sueño, levántense, por ahí tenemos el servicio de café, pueden tomar un café, puedes pedirle a tu esposa que te dé una ligera cachetada con el puño cerrado justo, no es cierto. Puedes levantarte y no, si tú te duermes, hermano, es antes que nada creo que una ofensa a la iglesia del Señor, pero al Señor mismo también. El Señor no duerme, no descansa, no desmaya, está siempre atento y sirviendo el Señor Jesucristo cuando estuvo acá. Entonces manténganse despiertos para gloria de Dios, hermanos. Si los niños lloran, que participan con nosotros aquí como familia, déjenlos que lloren. Ellos no hablan, no cantan, ellos alaban a Dios así llorando. Si lloran mucho, las mamás ya saben qué hacer. Así que ustedes concéntrense en el Señor. Si traen celular, apáguenlo, hermanos, por esta hora, pónganlo en vibrador. Si tienes Twitter o Facebook o esas cosas, honra a Dios por este momento y dile a tu Facebook, a tu WhatsApp, a tu Twitter que te espere tantito, que al rato regresas. No va a pasar nada. Creo que no te estoy pidiendo algo fuera de lo normal. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo que es algo que debería de ser normal? Entonces hagámoslo, hermanos, para gloria de Dios, para gloria de Dios. Amén. Que el Señor me use, hermanos, y que me permita servirte hoy en la enseñanza de la palabra. Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 6 que hemos estado estudiando, gloria al Señor. Y dice Marcos capítulo 6, versículo 34. ¿Están ahí conmigo ya, hermanos? Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuántas cosas, hermanos? Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas del alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron,
que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron, ¿quiénes, hermanos? Todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Hermanos, para entender un poco lo que vamos a estudiar hoy, tenemos que entrar al contexto. Voy a parafrasear un poco lo que ha sucedido hasta hoy, hasta el versículo 34. Juan el Bautista es decapitado. El Señor Jesucristo sabe que es decapitado. Los discípulos de Juan el Bautista toman el cuerpo de Juan, van y lo entierran. Los discípulos de Jesús vienen llegando de una misión donde los había enviado con todas las provisiones, ¿verdad? Los envió sin nada, hermanos. Los envía a una misión, pero les dice, no lleven nada más que lo que traen. Los discípulos emprenden la misión, van y regresan victoriosos. Primeramente supongo que venían con la victoria porque habían visto que demonios habían salido y habían hecho muchos milagros allá, pero sobre todo, hermanos, también porque ellos fueron sin nada y regresaron con victoria. Y eso les había asombrado, y fueron con papá, fueron con Jesús a platicarle, Señor, mira todo lo que hicimos, te vamos a contar. Hablábamos de un dato curioso en ellos, que nos brinca, porque ¿qué pasaría, hermanos, si de pronto hay alguna tragedia en nuestra familia? Nuestros hijos se van de viaje y después regresan, a lo mejor de algunas vacaciones, y nosotros les recibimos con la noticia de que algún familiar ha muerto. Nuestros hijos vienen contentos de vacaciones, pero lo más normal que ellos también a lo mejor se pondrían tristes, ¿no? Aquí sucede algo curioso, hermanos, porque los discípulos vienen de trabajar. El Señor Jesucristo les ha anunciado, o ellos saben de la noticia de Juan el Bautista, que era también un discípulo fiel, el hombre más grande después de Jesús sobre la tierra. Y ellos, en lugar de poner atención sobre la muerte y seguir el tema de la muerte por decapitación de Juan el Bautista, le platican lo que hicieron. Entonces, ¿qué tan grande tuvo que ser la obra que los apóstoles hicieron, hermanos, para no tomar en cuenta la decapitación de Juan el Bautista, ¿no? Ellos llegan y le dicen, Señor, te vamos a platicar todo lo que hicimos. Y ellos empiezan a hablar de esto, el Señor los nota cansados y les dice, vámonos de aquí y vamos a un lugar desierto a poder descansar por un poco. Los discípulos bien trabajados, hermanos, lo que hicieron fue decir, amén, vamos a trabajar. Ellos suben a una barca y cuando la gente ve que están emprendiendo ahí el camino para descansar, algunos otros van detrás de ellos y otros por la orilla, que era el doble de distancia que la distancia que iban a recorrer los discípulos por el mar, es decir, ellos iban a cortar el mar y el resto venía por acá, pues llegaron, iban corriendo la voz y toda la multitud llegó a esperarlos antes de que se bajaran de la barca. Entonces imagínense, hermanos, estar muy cansados, deseos de tirarte con el Señor Jesús, platicar ahí bajo una sombra y de pronto ves, hermano, que toda la gente ha llegado para volver a trabajar. Eso debe ser frustrante. Veíamos cómo los discípulos, Marcos no manifiesta qué es lo que sucede con ellos, si se molestan o no, pero al que muestra de una manera impresionante es al Señor Jesucristo diciendo, tengo que servir, tenemos que servir. Y el sermón de hoy se titula igual que la vez pasada, hermanos. El Señor, ¿qué dice? Se compadece, prueba y enseña. El Señor se compadece, prueba y enseña. Abrimos con el versículo 34 y después de esto que te platico dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esto precisamente sucedió cuando ellos iban arribando a la orilla para poder tomar un descanso. Entonces el Señor Jesucristo vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ¿qué, hermanos? Como ovejas que no tenían pastor. Amados, voy a recordar un poco por qué se nos llama ovejas en la Biblia. Espero que nadie salga ofendido. Únicamente se ofenderían las cabras, ¿no? Llamarte oveja cuando eres cabra.
Pero las ovejas, amados, son animales muy propensos a desviarse. Las ovejas. El hermano Zenaido sabe cómo son. Ahí en el lugar donde trabaja se cuidan ovejas. Las ovejas son propensas a desviarse sin guía. Las ovejas son torpes para hallar por sí mismas el camino hacia el lugar a donde deben de ir. Si no hay quien les conduzca, las ovejas se pierden, hermanos. Les platicaba el otro día que domingos atrás llegamos acá y empezamos a abrir las puertas y vimos que 3 ovejas estaban paradas en la puerta como esperando entrar. Y yo dije, ¿qué es eso? Las ovejas van a enfrente, pero el pastor de las ovejas literalmente, no se puso frente a ellas ni a un lado para decirles. Mi hijo Andy estaba ayudándole a este pastor. Andy se colocó en otro lugar y las ovejas se vinieron para acá. ¿Por qué? Porque no había un pastor que les guiara al lugar indicado. 3 de ellas, necias y testarudas, como probablemente alguno aquí entre nosotros, que yo puedo ser uno de ellos, se desviaron, hermanos, y vinieron aquí a la puerta. Se me hizo un acontecimiento muy bonito porque dije, bueno, al menos hay 3 ovejas que son puntuales. Y estaban aquí, hermanos. Entonces, la realidad es que estas ovejas también, aparte de ser necias y testarudas, tienen un corazón muy frágil. Fácilmente se lastiman. Si pudiéramos escuchar el llanto de las ovejas, hermanos, sería muy constante esto. Tienen un corazón muy frágil. Son fáciles de asustarse y de confundirse. Las ovejas necesitan un pastor que les guíe por sendas seguras. Las ovejas necesitan, amados, alguien que les encuentre comida para darles de comer. Las ovejas necesitan alguien que las defienda contra el peligro con la vara y el cayado. Las ovejas necesitan un guía que vele por ellas, porque son muy fáciles de cazar, hermanos. Son lentas, son muy tranquilas en ese sentido, no se defienden. Necesitan las ovejas alguien que las exhorte, alguien que las devuelva al rebaño, que las meta al redil. Y el pastor, amados, es para eso. Yo no hablo de la figura mía, sino de la figura de Jesús como el pastor de pastores. Nosotros simplemente somos siervos inútiles que hacemos una labor por la autoridad que Él nos da, por la palabra únicamente. O sea, la autoridad que hay en mí, hermanos, es por la palabra, nada más. No tengo más autoridad que tú, es únicamente la palabra. Aunque hoy en día la figura del pastor se ha desviado mucho y son casi como los grandes líderes o maestros, rabís o apóstoles se llaman ellos, y eso es una mentira. El pastor de la iglesia tiene que ser un servidor, hermanos. El pastor enseña, amados, a los discípulos precisamente aquí a que enseñen también. El Señor se compadece cuando ve a las ovejas sin pastor. Como estas características el Señor las conoce en el pueblo, le da lástima. Es como si nosotros viéramos ovejas en el periférico que van solas, diríamos que las van a atropellar. El Señor Jesucristo, aunque venía cansado también porque tenía una naturaleza 100% humana, si no sabías, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Su triunfo en la cruz no fue como Dios, no hizo trampa, hermanos. Su triunfo fue como hombre. Como hombre, por eso toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra como hombre, hermanos. Gloria al Rey de Reyes. Él ve a las ovejas, se detiene para enseñar a esas ovejas, pero Él también quiere enseñar a sus discípulos, porque Jesús sabe que algún día va a partir y sus discípulos se van a quedar a hacer la labor que Él hacía, autorizado por Él también. Él va a enseñar a sus discípulos a pastorear a ovejas para que los puedan seguir después. Dice la Escritura que las ovejas oyen su voz, Él las conoce y los siguen. El Señor Jesucristo quería mostrarle a sus discípulos lo que se tenía que hacer en estos casos para que las ovejas pudieran estar seguras con el cuidado de un pastor. Entonces el Señor se compadeció, se detuvo a probar a sus discípulos. ¿Por qué a probarlos? Porque tenían sueño, hermanos, y hambre, y después les enseñó. Gloria a Dios. Y vemos aquí, hermanos, en este versículo 34, vamos a desmenuzar todos los versículos. Que el Señor me ayude a no perder ningún detalle y a ti tampoco. Dice, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Hermanos, nuevamente el Evangelio de Marcos nos dice que el ministerio principal del Señor Jesucristo no era hacer milagros, no era echar fuera demonios. El ministerio principal del Señor Jesucristo era, hermanos, enseñar, predicar el Evangelio. Como decimos en son sarcástico, preferible, hermano, llegar enfermito al cielo que sanito al infierno. Y sabemos, amados, que únicamente vamos a llegar al reino de los cielos a través de la predicación del Evangelio. Esa es una bendición, porque a lo mejor tú, alguno que esté aquí, se ha esforzado por ir al cielo.
Yo cuando predico en la calle le pregunto a la gente que no es cristiana, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Yo al cielo. ¿Por qué? Porque yo no soy tan malo, yo soy buena gente, yo ayudo al pobre, voy a los hospitales, doy limosna y piensan que por eso van a ir al cielo. Y eso es un error garrafal, una mentira del diablo. La salvación, predicaba el hermano Jonathan en Efesios 2:8, es solo por gracia, hermanos. Ni aunque hagas las mejores obras del mundo, aunque te parezcas o te digan gemelo de la Madre Teresa de Calcuta, o del Papa Juan Pablo II, o de Gandhi, o de Bob Marley, o de cualquiera de esos hombres que han ayudado a la humanidad, hermanos, no alcanzarías la salvación. La salvación es solo por gracia, y esto comienza a través del llamado que Dios hace a los hombres. ¿Y sabes cómo es ese llamado? A través de la predicación del Evangelio. Es necesario la predicación del Evangelio. Y Marcos hace énfasis, esto es lo que el Señor viene a hacer, ni aún a descansar, viene a enseñar, viene a enseñar. Ahora, en respuesta, amados, a la enseñanza, la multitud, amados, está atenta, pero la realidad es que sabemos que probablemente la multitud estaba ahí no para recibir enseñanza, sino ¿para qué, hermanos? Para recibir un milagro. ¿Tú crees que la gente estaba corriendo a buscar a Jesús del otro lado del mar de Galilea para la predicación? Honestamente, ¿quiénes se levantan aquí el sábado en la madrugada a las 3, 4 de la mañana y dicen, Señor, voy a orar durante las horas que siguen para preparar mi corazón para escuchar la predicación que el pastor Charlie va a decir en un rato? No, ellos corrían por su bienestar. Podría haber algunos entre nosotros que aún vengan al culto para no perder la bendición de Dios, o para que Dios me dé algo que quiero, o para no irme al infierno, pero no venir para ser alimentados por la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es tan poderosa, amados, que con su palabra fundó el universo. Es increíble, hermanos, pero la gente va a recibir lo que ellos creen necesitar, más no lo que en realidad necesitan. La multitud va a buscar a Jesús porque le conviene buscarlo. Porque le conviene buscarlo. Y ahí el Señor Jesucristo también nos está enseñando algo. La realidad que los discípulos sabían que la gente no buscaba a Jesús por la enseñanza de la palabra. Los discípulos en la carne, como tú y yo, podrían decir, estos injustos vienen nada más a que el Señor Jesús les sane a su familia, les dé lo que ellos necesitan. Pero el Señor Jesucristo está mostrando compasión, misericordia y verdad también. Y puso a un lado su propia naturaleza humana, cansada y hambrienta, para darse a los demás, como bien lo enseñó al final de su obra en la cruz del Calvario. Jesús lo que les ofrece no es un milagro. Jesús lo que les ofrece es la enseñanza, que por esta iba a suceder el milagro más grande, el milagro de la salvación. Enseña, amados, y suple con esa enseñanza la necesidad física. Porque date cuenta de algo, amado. ¿Cuántos de aquí no hemos recibido lo que queríamos recibir de parte de Dios? A lo mejor llegamos a Dios porque queríamos riquezas, prosperidad, salud. Pudiera ser que la mayoría de nosotros nos identificamos con la gente que corrió al otro lado del Jordán para recibir de Jesús un milagro. A mí me predicaron un evangelio hace años que decía así, ven a Cristo y Él te va a dar todo lo que tú quieras. Incluso yo llegué a cometer las herejías que muchos hoy en día cometen, de ordenarle al Espíritu Santo, decretar, declarar, establecer. Yo decreto, yo establezco, esas cosas son antibíblicas, porque yo pensaba que Dios estaba a mi servicio literalmente para que hiciera lo que yo quisiera. Y la realidad es que no, hermanos. El Señor Jesucristo en su infinita sabiduría nos va a dar no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y el Señor Jesús quería enseñar. Había gran necesidad, amados. ¿Qué necesidad es la que tenía el hombre? ¿O qué es lo que veían los discípulos a diferencia de lo que Dios veía? Mira el versículo que sigue. El versículo 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Obviamente, hermanos, los discípulos no pensaban que Jesús no podía ver o saber qué hora era y cómo estaba el lugar. Ellos, como tú y como yo, como niños pequeños, le decían a papá, papá, ¿y a qué hora se acaba esto? ¿A qué horas nos vamos, papi? ¿Y a qué hora se va a callar el pastor? Estos hermanos estaban diciéndole un comentario un tanto sarcástico al Señor. Oye, Señor, como que ya es ahorita, ¿no? No nos íbamos a ir a descansar. Y tú aquí haciendo milagros y enseñando. ¿No ves que el lugar está muy solo y ya es tarde? Esto es lo que los discípulos hacen. Si se han dado cuenta, el Evangelio de Marcos muestra
algunos comentarios un tanto sarcásticos. Pero es inspiración del Espíritu Santo para que nos demos cuenta más a fondo, hermanos, de la naturaleza del hombre pecador. Todo, amados, lo que estos hombres están necesitando es de Cristo, y los discípulos aún no entienden lo que las personas necesitan. Necesitan del Señor Jesucristo. Ahora, el panorama es negativo, hermanos. Es un lugar completamente solo. Es un lugar que ya empieza a caer la noche. Había animales, de hecho los pastores por eso traían su vara y el cayado, lo usaban para defensa. También los viajeros en el desierto traían su báculo o su bordón, y ellos también ahuyentaban animales con esto. Ellos están viendo las necesidades que hay, pero no les importa mucho, hermanos. Hay una multitud de hambrientos, pero los discípulos dicen: yo también tengo hambre. No hay comida suficiente, y los discípulos le quieren decir a Jesús: oye, no hay nada, ¿qué hacemos? La gente va a morir de hambre. Pero la realidad es que ellos no están preocupados por la gente, están preocupados por ellos mismos, porque están cansados, están desvelados, tienen mucha hambre, como bien dije, y ellos quieren satisfacerse a sí mismos. En eso, hermanos, hay mucha similitud con nosotros. Nosotros no hacemos esto o aquello por nuestra propia necesidad, por nuestro propio tiempo, por mis propias cosas, por mi propia vanidad, por mi propio cansancio, y siempre pongo límites a la obra del Señor. Y eso es parte de la naturaleza depravada del hombre, aún de la naturaleza pecaminosa del hombre en Cristo. Sigue teniendo una carne pecaminosa y busca lo suyo. Los discípulos es una muestra de ello, y tú y yo probablemente también. Buscar lo nuestro. Hoy que hablamos del temblor, del terremoto, a mí se me hace sorprendente, hermanos, que se tiene que cumplir el propósito de Dios. Tembló la tierra, hay desastres naturales, y Dios tiene el propósito de ayudar y mostrar su gloria, pero la gran mayoría, hermanos, del pueblo de Dios no está sirviendo como está sirviendo el mundo. Es triste, hermanos. No sé cuántos de aquí, si no pueden servir para ello o dar una ofrenda para ayudar a alguna familia damnificada que está padeciendo mucha necesidad, como la que veían los discípulos en ese entonces. No sé si no ayudas o no hay obra para ellos, ¿qué tanto oras por ellos? ¿O qué tanto oras para que haya gente que sí vaya? Entonces, no quiero acusarte, lo que quiero que nos demos cuenta del pensamiento que los discípulos tenían no es muy diferente al tuyo y al mío, si somos honestos. No nos importa mucho lo que pasa al vecino, hermanos. Como cristianos, no nos preocupa mucho lo que hay alrededor, no nos importa mucho los misioneros, no nos importa que haya hermanos de nuestra familia que estén haciendo la obra, que estén buscando a Jesús, y buscamos lo nuestro. Buscamos satisfacernos a nosotros mismos, y los discípulos es un buen ejemplo de esto. Pero el Señor Jesucristo, amados, sabe que están cansados, sabe que están desvelados, saben que tiene hambre, pero aún así Él quiere probarlos para enseñarlos. Él sabe que los discípulos tienen que descansar. El sermón pasado te dije: hermano, tú que trabajas en la obra, tú que visitas a lo mejor hogares, o que predicas, o que tienes un ministerio en la iglesia, o que tienes el ministerio de intercesión, o están mamás educando en casa a sus hijos, que es un ministerio que glorifica a Dios también. Si estás en la obra, ¿no? Porque no nada más ser cristiano ya es estar sacudido porque eres cristiano, sino me refiero a los que están en la obra, que están cansados, los hermanos que trabajan. Hermanos, tienen que descansar un día, mínimo un día. Y descansar no es tirarnos y dormir, descansar en Cristo. Porque el único descanso que vas a tener tú y yo como cristiano es en Cristo. En Cristo, meditar en Él, orar en Él, alabarlo, arrodillarte, levantarte, echarte un sueño y soñar con Él, levantarte, orar, ver unas predicaciones, alabarlo, adorarlo, todo el día, descansar, apagar tu teléfono, hermano, y descansar en Él. Esto es bueno para los que están en la obra, porque algunos medios vaguillos podrían querer descansar toda la semana sin hacer nada. Pero no, este es el caso para los que están en el Señor. Y el Señor sabe que los discípulos tienen que descansar. Pero de pronto los pone a prueba, hermanos. Los pone a prueba para que ellos se conozcan a sí mismos, porque el espíritu tarde o temprano los iba a saturar. Y aún esta mala actitud de egoísmo por la gente necesitada los iba a contristar. Hermana, cuando el Señor te atrapa y el Espíritu Santo te inunda, la primera característica de que tú has sido salvado es que te aborreces a ti mismo.
Empiezas a pensar cómo yo era tan egoísta, cómo hice tanto mal, cómo hice tanto daño, cómo hice daño a mi cuerpo, cómo fui tan incrédulo, cómo nunca vi la cruz. Incluso llegas a pensar que no eres digno de Cristo. Pero esa es la mejor manifestación de una persona que ya ha sido alcanzada por el Señor. Que te sientas mal, que te aborrezcas. Aquellos que no sienten pena por su pecado, por lo malo que han hecho, lo que no han hecho, hermanos, tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio. La característica del creyente es quebrantamiento. Quebrantamiento. Es el arrepentimiento de conciencia, no de obra, de conciencia. El arrepentimiento de obra lo tiene cualquier hombre en el mundo, se arrepienten por lo que hacen malo. Pero yo hablo del arrepentimiento salvador. Es un arrepentimiento que te confronta adentro. ¿Por qué no aproveché tiempo con mis hijos? ¿Por qué he tratado así a mi esposa, a mi esposo? ¿Por qué no me humillé antes? ¿Por qué seguí siendo orgulloso, soberbio, adúltero? ¿Por qué, Señor? Si tú eres tan hermoso y te entregaste ahí en la cruz por mí. Eso es lo que más adelante los discípulos iban a experimentar. Obviamente, como tú y como yo, los que van a entrar al camino de salvación lo van a experimentar. El quebrantamiento es una bendición. Y Dios usa muchas maneras de romperte. Si eres muy duro, te va a romper físicamente con el objetivo de alcanzarte. Físicamente te hablo de que puede el Señor permitir cualquier cosa horrenda para que caigas a sus pies. La salvación es la salvación, amados. Y el Señor Jesucristo hizo lo inimaginable por salvar a su pueblo. Ahora lo que los discípulos amados, lo que nosotros tenemos que aprender es que precisamente en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de la tribulación, de los tropiezos, de la pobreza, es donde Cristo obra con mayor claridad y poder. En medio del dolor, de la pobreza, de los tropiezos, en medio donde la gente está molesta por los terremotos, por las muertes de niños, ahí es donde Dios manifiesta más su poder. Y naturalmente es donde los cristianos no quieren ir. Entonces, a mí me daba dolor en lo profundo de mi corazón que el mismo cristiano no confíe en el Evangelio y entonces prefiera llevar ayuda material, que es perecedera, que ayuda eterna, que es el Evangelio. La respuesta a ello, una persona con la que platicaba es que imagínate llevar el Evangelio, arrepiéntanse y crean cuando la gente está muerta. No, pues me van a linchar. Hermanos, si te linchan por predicar el Evangelio, gloria al Dios Altísimo. Pero aún no se comprende la idea de que el Evangelio es más que suficiente. El apóstol Pablo dijo algo tremendo para nosotros. Porque no, ¿qué? No me avergüenzo de qué, hermanos. Porque es poder de Dios. Ahora imagina, ¿qué es poder de Dios? ¿Qué puedes imaginar que es poder de Dios? ¿Qué no puede hacer Dios, hermanos? Entonces, aquellos que no confían en el suficiente mensaje del Evangelio, desvían, hermanos, el camino. Comienzan a hacer actividades para llamar la atención de la gente o no caerles mal. Comienzan a hacer actividades que a los jóvenes les gusta porque su carne les gusta. Noche de jóvenes, discoteca de jóvenes. Vamos a llevar payasos a los niños. Vamos a hacer tal fiesta, tal cosa, pues para llamar su atención. Porque si no se van a ir. Hermanos, si se van es porque no eran del Señor. La realidad que el Evangelio es suficiente. La palabra es suficiente para no atraer la atención de la carne, sino atraer las almas a Cristo, al único lugar en donde van a estar bien. De eso se trata, hermanos. Y el Señor Jesucristo estaba enseñando a ellos que en medio del dolor, ellos no tenían que satisfacer únicamente el hambre, hermanos. No tenían que satisfacer sus necesidades primarias, porque a fin de cuentas todo eso se acaba. Lo que ellos tenían que aprender, que la enseñanza era sobre todas las cosas, porque la enseñanza del Evangelio salva y la provisión económica o material no, hermanos. Es perecedero, aunque es muy bueno también, ¿verdad? Yo doy gracias por la iglesia de Pastor Raúl, nuestra iglesia en Cuernavaca, hermanos, que se pusieron la mochila, se pusieron sus botas y fueron a la zona de conflicto a llevar cosas materiales, pero sobre todo a llevar el Evangelio. Y ya saben que el hermano Raúl no anda con cosas, él se sube arriba de una piedra y predica el Evangelio gritando, sin importar que haya muerte alrededor y esas cosas, porque sabe lo que los discípulos iban a aprender, que en medio del dolor, del sufrimiento, de la pobreza, de la muerte, es donde Cristo resplandece, hermanos. Es donde Cristo abraza, donde Cristo rescata, donde Cristo salva, amados. Es donde a mí me salvó en medio del sufrimiento. No sé si alguien aquí está igual que yo.
Lo que Él les enseña, amados, debemos de aprender nosotros también. Que si yo no tengo nada o estoy sufriendo todo, pero tengo a Cristo, estoy bien. Que si yo no tengo nada, solo a Cristo, estoy bien. Un hermano predicaba y recordaba el testimonio de un misionero que estuvo en Medio Oriente encarcelado 13 años. Hermanos, los guardias lo sacaban al sol para asolearlo como la carne seca, para que muriera, y él no moría. Y él seguía ahí, lo ponían en el piso, lo ponían a comer animales, estaba entre excremento, hermanos, una vida horrible que cualquiera de nosotros, probablemente algunos diríamos, Dios, ¿en dónde estás? Cuando este hermano sale después de 13 años y es libre, lo entrevistan y le dice, ¿cómo fue? ¿Qué viviste? Tu encarcelamiento injustamente. ¿Cómo fue contigo? Y el hermano levantó las manos y dijo, ha sido el mejor tiempo, mi luna de miel con el Señor Jesucristo. Estuvo a solas con Él, en comunión con Él, en medio del dolor. Cristo se glorificó, hermanos. Por eso el Señor también envía tribulación, porque sabe que somos duros de cerviz. Porque sabe que hay un corazón de piedra, hermanos. Envía tribulación, rompe el corazón y pone uno nuevo. Y aparte pone su temor para que no nos apartemos de Él nunca. Si no lo has experimentado, pero crees en el Señor Jesucristo, no te preocupes, lo vas a experimentar. Porque el que comenzó la obra, la perfeccionará, gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprender de este ejemplo tremendamente. Cuando nosotros, amados, estamos en una situación como la de los discípulos y tenemos necesidades y vemos necesidad, hermanos, nosotros podemos caer fácilmente o somos muy fáciles de caer en la tentación. Nos llenamos de temor, nos llega la incertidumbre o nos inunda un pesimismo de derrota, hermanos. No un pesimismo ligero, no un pesimismo tremendo, una incredulidad que fue la que llegó también a los discípulos. Vemos eso, no hay lo suficiente, tenemos hambre, cansados, dolor de cabeza, hermanos, el estómago empieza a crujir y decimos, ¿qué estamos haciendo aquí? No, aquí no va a pasar nada, ya vámonos. Y siempre hay un buen hermanito que es bueno para apachurrar más. La incredulidad, hermanos, aún en el creyente. Esto no tiene mucho sentido, pero hay incredulidad en el creyente. Y yo creo que cualquier otro ser humano en medio de las condiciones, el desierto, de noche, sin pan, miles de personas ahí, hermanos, podría caer en esta tentación, pero es un poco extraño que los discípulos, después de haber visto algunas cosas, estuvieran en esa postura, amados. Esto a la vez nos hace sentir bien, porque nos hemos encontrado en esta misma situación y entonces nos sentimos bien al saber que los discípulos que presenciaban a Jesús también caían en esa tentación. Gloria a Dios, hermanos, somos pecadores. Debemos aprender, amados, algo, que en medio de estas condiciones que los discípulos estaban viviendo, hermanos, que se viven hoy en día, si nosotros nos ponemos en manos de Cristo, escucha bien, debemos aprender que si nos ponemos en manos de Cristo en medio de la tribulación, Él puede, amados, Él lo puede todo. Darnos lo que necesitamos y lo que la gente necesita. El Señor nos ha enseñado que nos puede enviar sin nada a una misión. No sé si escucharon lo que el hermano Jonathan estaba platicando, cuando falta provisión en su casa y que hay muy poco dinero. Él está trabajando para la obra de Dios. ¿Y tú crees que Dios es injusto para no dar un salario al obrero que trabaja? No, hermanos. Y si no hay personas cerca, pues están en el pueblo, ya saben. ¿Qué hace? De la tierra brota bendición. Dice, pastor, ¿alguna vez has tenido un manjar con 15 pesos? Si eran 15 o 5. Un pedazo de queso de esos que compras en la tienda, deme 20 pesos de queso. Venga. ¿Qué son? Flor de calabaza, hermanos, un elotito, la tierra produciendo la provisión. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Dios, amados, tenemos que estar seguros, aunque tu carne y tu mente digan que no, que Dios proveerá. Yo puedo dar testimonio de que Dios ha proveído nuestras vidas. Creo que mi esposa, mis hijos lo pueden decir. Nuestros hermanos misioneros, Francis, Ernesto,
nuestros hermanos Albert y Jolie, los hermanos que están con los ojos en el Señor, aun cuando cometen el error de desviarse, el Señor llega y los humilla y dice: hey, ¿a dónde estás volteando si yo soy tu Señor? Yo te voy a proveer. Cuando nosotros, hermanos, recordamos lo que el Señor ha hecho, si los discípulos hubiesen recordado lo que Dios ya les había mostrado en Cristo, somos usados de una forma maravillosa, una forma sobrenatural, amados, para tener esperanza y dar esperanza, para recibir vida y dar vida a muchos por el poder de su palabra, por el testimonio, hermanos, que hay en nosotros. Es lo mismo que la gente se preguntaba de Pablo cuando estaba encarcelado y cantaba alabanzas, hermanos. Los guardias pasaban una vez y lo veían cantando, pasaban al día siguiente sin comer y lo veían cantando y decían: ¿qué pasa con este hombre? Tenía sus ojos en el Señor, en el autor y consumador de la fe. Tenía alimento, hermanos, en Él, en su cuerpo, en su mente, no divagaba. Nosotros fácilmente, como estos discípulos, hermanos, nos vamos a otro lado. Vemos las circunstancias y el problema en lugar de ver a nuestro Dios. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, en casos de tormento, de enfermedad, de pobreza, de cosas, amados, obviamente examinando si no es a consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Lo que esté sucediendo, pero aún en ello, hermanos, si ponemos nuestros ojos en el Señor, en la necesidad, Él es el Señor que suple la necesidad. Lo que necesitamos, no lo que quieres, lo que necesitamos en verdad. Nos da esperanza y damos esperanza, nos da vida y llevamos vida a través del poder de su palabra, su evangelio, amados, y el poder servir en el Señor Jesús. Es lo más maravilloso que puede haber. Y nosotros debemos echar fuera, amados, todo el tiempo esa forma de pensar de derrota pesimista. Debemos quitarle esa mente reprobada, esos ojos que se ponen en nosotros mismos. Vemos nuestras condiciones o nuestras habilidades y decimos: yo no soy para eso. ¿A cuántos hermanos no has escuchado que te digan: bueno, es que tú eres para eso, pero yo no soy para eso? Hermanos, el poder no está en nosotros, el poder está en aquel que nos usa a nosotros. Decirle, hermano Jonathan, ahora que el cristiano no está sirviendo en los tiempos de tormento en México, bueno, no generalizo, no toda la iglesia está orando, doblando rodillas, intercediendo al Señor, porque, como les decía en el devocional de hace 2 días, porque el Señor acorta los días por sus escogidos. Entonces el Señor acorta los días de sufrimiento del mundo por sus escogidos. Estamos intercediendo, estamos clamando, preocupados, haciendo algunas llamadas, ahí dando mensajes de optimismo en Cristo, ¿o no? Pero como no, hermanos, pues el Señor haznos hablar. El Señor mueve piedras y hace su voluntad. No somos necesarios para Él, pero podríamos ser usados en tiempos de tormenta, clamando al Señor por un corazón que se preocupe, amados. Un corazón que se ocupe en sus cosas. Una mente, hermanos, que no esté pensando en las cosas de este mundo como si no tuviésemos el Dios que tenemos, el Cristo que fue enviado y puesto en la cruz. Echemos fuera, amados, reprendamos toda mentira que llega a nuestra mente y que afecta nuestra religión. Que comenzamos a pensar como el mundo piensa, a actuar de una manera egoísta. No, amados, nosotros ya no somos más aquellos. La luz del evangelio nos ha dado vida, hermanos, en nuestras tinieblas. Cuando nosotros vemos las cosas que no podemos hacer, simplemente decimos: no, eso no lo puedo hacer por mi propia cuenta, o no tengo lo necesario para hacerlo, no vale la pena intentarlo. No, ¿para qué? Ya lo intenté antes. Esa es una mente reprobada, lejos de Dios. Porque cuando recordamos, amados, lo que el Señor Jesucristo hizo, dijo, que sigue haciendo, hermanos, que está con nosotros, debemos de recordar las palabras que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo a los romanos: nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo tenemos que decir, hermanos, te lo tienes que repetir. Claro que yo en mi naturaleza no podría hacer, no podría hablar, no podría predicar, no podría orar, no podría ir a la misión, pero en Cristo, por supuesto que sí. Eso y más. Porque el poder, insisto, no es
el mío, sino es el poder de Él en mí, amados, en mí. Los discípulos, amados, estaban con esa mente, una mente que yo sé que no todos aquí la tienen, pero probablemente muchos sí. Ven sus bolsillos, ven la despensa, ven su vida que está sin recursos y dicen, no, yo ya no puedo, yo no voy a poder hacerlo, ¿no? Así como. Y se olvidan que el Señor Jesucristo ha enviado ya, durante toda la historia del hombre, ha enviado a los suyos a hacer las cosas sin recursos, sin ninguna cosa extra, amados, para Él glorificarse proveyendo todo en el camino. Así que recuerda esto, conforme a su voluntad, las cosas serán hechas. Aunque las expectativas, hermanos, y la situación a nuestro alrededor, aunque tu despensita esté vacía, aunque no haya dinero en los bolsillos, aunque de pronto todo parezca que está en nuestra contra, amados, aunque parezca que hemos sido derrotados, o que será imposible hacer lo que queremos hacer, amados, Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Era imposible que nosotros fuéramos al reino de los cielos, pero para Él fue posible. Recuerda que Él es todopoderoso y nos invita no solo a ver, sino a participar de Él y de su obra vencedora. Gloria a Dios. El Señor nos enseña en el versículo siguiente esto, y les dijo en el versículo 37, respondiendo Él les dijo, denles de comer. Ustedes denles de comer. ¿Qué? Señor, ¿qué no estás viendo que no hay? El Evangelio de Juan dice que un joven, aquí más adelante, tiene esos 2 pececillos, tiene esa provisión. Algunas traducciones dicen que era un niño, qué hermoso niño, ¿no? Dando ahí de lo poquito que tenía para alimentar a 5,000 hermanos. Él les dijo, denles de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos. No, denles de comer. Ellos responden, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. No tenían 200 denarios. Un denario, amados, era la paga de una jornada larga de trabajo. Un denario. Ellos no tenían el dinero, pero ellos en un tono sarcástico, incrédulo, dice, ¿qué? Dame dinero para ir a comprar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero para sorpresa, amados, de los discípulos, el Señor Jesucristo mandó a ellos que alimentaran a la multitud. Con esto les estaba enseñando que ellos tenían una responsabilidad frente a las necesidades de la multitud y que no podían detenerse delante de ellos. Lo más cómodo, amados, es decir que Dios haga todo. Dios hará, Dios proveerá. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros emprendamos la obra también, que no nos quedemos sentados, sino que demos de lo que hemos recibido. Y el Señor Jesucristo le está dando una lección hermosa. Ellos muestran su preocupación. Es tarde, hace hambre, hace frío ya, es noche. Tenemos que dar de comer a la gente. Mira, no, denles de comer. ¿Qué? ¿Con qué? Dame dinero, Señor. Pero Jesús los manda a ellos alimentar. Señor lo está probando, hermanos, y está a punto de enseñarles nuevamente algo tremendo. A ellos les está enseñando que ellos tienen responsabilidad. Es como un buen padre que enseña a su hijo a ser un hombre, no un niño, a ser un hombre. La iglesia, hermanos, del Señor Jesucristo se enfoca en educar a los jóvenes, no a ser jóvenes, sino a ser hombres. Porque lo que queremos es arrancar a los jóvenes de la juventud, sino hacerlos hombres, prepararlos, porque el reloj corre. Y el Señor Jesucristo sabía lo que iba a acontecer y estaba enseñando a los suyos a suplir sus necesidades en medio de tiempos de suma necesidad y que no podían detenerse. ¿Qué diríamos nosotros, hermanos? Pongamos, porque esto es real, ¿estás de acuerdo? ¿Qué diríamos nosotros si estamos frente a una multitud de 5,000 gentes, caben creo que en el terreno de allá enfrente, y de pronto hace hambre, empiezan a demandar hambre, y nosotros tenemos una provisión para 2 personas o 3 personas, y tenemos la instrucción de Dios de darles de comer a 5,000? En serio, ponte hoy en la condición de un discípulo. ¿Qué harías? ¿De plano, de inmediato confiarías
¿O agarrarías y servirías nada? No, pero lo que el Señor nos está enseñando, amados, que en medio de la incredulidad tan grande, Él iba a manifestar su poder y aparte les iba a conferir este poder, amados. ¿Cómo, Señor? Así no puedo, no tengo nada. Necesito que me des lo adecuado. Suple la necesidad. ¿Cómo voy a servir sin nada? Es imposible. Pero, amados, imagina esto. Si el Señor les está mandando a hacer esto, ¿qué crees que iba a suceder? ¿Crees que el Señor iba a dejar que ellos fueran avergonzados? No, hermano. Ellos ya habían probado su fiel provisión. No acaban de llegar de la misión y fueron sin nada. Ellos ya habían probado, ya habían visto milagros del Señor Jesucristo. Lo habían visto predicar, echar fuera demonios. Lo habían visto continuar pese a la tribulación que su propia familia también le dio al Señor Jesús. Los fariseos querían matarlo. Ellos habían visto quién era el Señor Jesús. Tú y yo hemos visto quién es Jesús. Hemos visto lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero aún, hermanos, podríamos dudar como ellos si estuviéramos en su situación. ¿Cierto o no? 5,000 personas, darles de comer con esto. Señor, ¿que estás bromeando o qué? Pero el Señor Jesucristo, amados, va a presentar un milagro que los discípulos jamás hubiesen imaginado que iban a ver. Es imposible, decían ellos en su mente, reprobada. Pero si el Señor los envió a hacerlos, es porque el Señor lo iba a hacer, porque Él es fiel a sus promesas. Y iba a dar provisión, amados. Lo que el Señor estaba enseñando, probando, era que ellos emprendieran en la obra y que no se detuvieran por lo que no tenían. ¿A quién le ha sucedido eso, amados? Que no haces lo que el Señor te dice que hagas porque te excusas diciendo que no tienes lo necesario para hacerlo. Que no sabes demasiado palabra, que no tienes tiempo, que estás muy cansado, que no tienes dinero. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando? Hazlo. ¿Con lo que tengo? Con lo que no tienes. Hazlo. El Señor está mandando esto y ellos ya han visto su poder, como tú y como yo, como muchos de nosotros. ¿Tú crees que ellos tenían que emprender la instrucción del Señor Jesús, hermanos? ¿Sí o no? Tú y yo tenemos que emprender la misión del Señor Jesús, aunque no tengamos nada, hermanos. Aunque no tengamos nada. Él es fiel, amados. Él estaba enseñando algo majestuoso. Y no era un trabajo pesado para ellos. Ellos no los mandó a kilómetros a ir por peces y pan. No, hermanos. Él haría todo. Él hace todo. Y ellos, como tú y como yo, ya hemos sido testigos de eso. Amén. Y de hecho, amados, ellos debían, y nosotros también debemos de considerar esto como un enorme privilegio. Servir aún en contra de todo pronóstico del famoso no. No puedo, no alcanzo, no tengo, o no lo hagas, no lo vas a lograr, o a pesar de nosotros. Pero el Señor Jesús está probándoles, está enseñándoles, a la vez como un padre enseña a un hijo, y estaba seguro que iba a suplir su necesidad, no los iba a avergonzar, amados, y no olvidemos que el Señor Jesucristo podía hacer esto por sí mismo. El Señor Jesucristo podía aplaudir o levantar su voz o ordenar que esas tinajas fueran llenas. Pero el Señor pone a trabajar a los suyos, hermanos. Pone a trabajar a los suyos. Él era un misionero y quería enseñar a los suyos a hacerlo también. Es hermoso, hermanos. El Señor quería que ellos colaboraran y que aprendieran y que emprendieran por sí mismos la obra que tenían que hacer, porque llegaría un día que el Señor no iba a estar físicamente con ellos. Algún día iban a estar solos, sin la presencia del Señor directa, hermanos, sin palparlo, sin abrazarlo, como tú y yo estamos. Y la Escritura precisamente nos enseña esto. Y piensa en esto, amado, amada, el hecho de que los hombres seamos llamados colaboradores de Dios, embajadores de Dios, es un increíble privilegio
que de ninguna manera merecemos ser embajadores, ser de su familia. Y el ser llamados, amados, por Él significa que en todo lo que emprendamos, Él mismo estará con nosotros. Y aún mejor, amados, que en todo lo que emprendamos por Él y en Él, Él proveerá para nosotros. Abrirá caminos que ni nos imaginemos, pondrá palabra en nuestra boca que ni aún recordábamos que sabíamos, pondrá oraciones correctas, el Espíritu Santo va a interceder en mi oración para pedir adecuadamente, amados. Vamos a ver cosas sorprendentes, Él nos va a sostener, vamos a ser testigos, nos va a continuar fortaleciendo, amados, y vamos a decir que ciertamente Él estuvo, está y estará con nosotros hasta el fin del mundo. La enseñanza es esa, amados, emprendan. ¿Por qué no emprendes? No quiero que me respondas, pero olvidémonos del tema de la salvación por obras, eso sabemos que quedó enterrado y jamás lo vamos a desenterrar. Pero ¿por qué no emprendes lo que sabes que debes de emprender? Son los límites que te pones, la situación que ves, la condición que tú tienes en cuanto a sabiduría, el dinero, la capacidad, la enfermedad, el dolor, la tristeza. Pero hermanos, el Señor te está diciendo, yo sé que eres una oveja debilitada, yo sé que eres una oveja perdida, yo sé que eres una oveja con un corazón frágil, déjame ser tu pastor, déjame hacerlo por ti, déjame mostrar tu gloria, su gloria. Es como aquel ejemplo que te ponía, amados, nosotros no tenemos alguna provisión, no tenemos dinero, ¿ok? Y queremos ir a algún lugar o queremos hacer algo. Y el Señor me ha dicho, me ha confirmado a través de la iglesia, los pastores, tú tienes que hacer esta obra. Tú tienes que ir allá, hermano, es el tiempo, ve. Pero no tengo con qué, no tengo cómo ir, no, pues me quedo. Amados, lo que el Señor nos enseña aquí es que aun cuando no tengamos nada, si nosotros vamos a hacer su voluntad, Él va a proveer en el camino todo lo necesario para poder llegar a cumplir su voluntad. De tal manera que al final de la obra digamos, solo a Él sea la gloria. Porque no entiendo cómo yo pude ser capaz de lograr este objetivo si no hubiera sido por Él, porque vi cosas sobrenaturales. Supongamos que algún día no tienes la provisión o el dinero necesario, la mayoría en su humanidad se quedan sentados, no, pues no pude hacer nada. Pero otros que ponen su fe en el Señor, sus ojos en Cristo, recuerdan sus obras maravillosas, recuerdan que el Evangelio está vivo como el mismo Señor, emprenden, hermanos. Y el Señor puede ponerte gente que no conoces, que te diga, oye, te quiero dar esto. Toma, para que vayas, para que hagas. Yo no sé por qué, pero lo quiero hacer. Este ejemplo no es que probablemente puede pasar. Este ejemplo lo vivieron la hermana Aide, el hermano John y mi esposa hace pocos días atrás. Un desconocido, hermanos, dio una provisión que solamente sabemos que venía del Señor. En plena calle, en plena oscuridad y aparte borracho estaba él. El Señor usó un burro, hermanos, para hablar. Es sorprendente, pero si tú no arriesgas, si tú no vas, primeramente manifiestas incredulidad. Manifiestas incredulidad, por lo cual tienes que arrepentirte y pedir al Señor, Dios, ayúdame en mi debilidad, soy un incrédulo. O he creído o he oído un evangelio muerto. Pero el evangelio del Señor Jesucristo, el único y verdadero evangelio salvador, es poder de Dios para salvar. Estuvo, está y estará, amados, haciendo su obra hasta el final. Es el mismo Señor Jesús intercediendo pese a nosotros mismos. Haciendo todo, amados. Simplemente nosotros andamos por un camino ya forjado, ya limpio, un camino estrecho, amados, que está sin pierde. Todas las señales, toda la provisión, la nube de día, el fuego de noche y el maná cada mañana, hermanos. Es así. Ese es el evangelio del Dios vivo, amados. Sin duda, amados, esto también es una evidencia de su infinita misericordia y es lo que estaba enseñando precisamente a ellos. Y obviamente también aparte de lo que el Señor estaba a punto de hacer, estaba enseñando un principio básico del cristiano. Me gustaría que lo vieran con sus propios ojos, este principio. Vayamos a Hechos, versículo 20. Ten tu dedo ahí, tu separador en Marcos. Hechos, capítulo 20, versículo 35.
Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Obviamente que esta porción C del texto lo usan muchos hombres amadores del dinero para exhortarte a que des de tu dinero. Más allá que del dinero, amados, esto está enfocado en darte a ti mismo. El ejemplo de darnos a nosotros mismos nos lo puso el Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo en la cruz por nosotros. Y dice, date tú también, date, entrégate, detén tu coche y ve con el necesitado, háblale del Evangelio. Aquellos que ya han sido experimentados en quebranto por el pecado, que están desahuciados, ahí borrachos, tirados, con ya marcas físicas por su pecado. Tú puedes llegar a decirle, hey, nadie te ha amado, pero Jesucristo sí te ha amado tanto que murió por ti. Podemos dar gracia al humilde, al quebrado. Podemos hacerlo, amados, ayudar en su necesidad, aunque estés cansado, aunque haga frío, aunque esté lloviendo. Amados, esto pasará, una gripita se te quitará. Y lo más hermoso que cuando tú sirves a la obra del Señor, cuando estás cansado, el cansancio se va, es curioso. Estás muy cansado, pero dices, bueno, voy a servir y el cansancio se va. Eso es descansar en el Señor, hacer su obra, amados, también. El Señor Jesús está enseñando el milagro que está a punto de hacer en cuanto a provisión, que tiene también, o está señalando a la escatología de las cosas finales, pero quiere mostrar un milagro en cuanto a dar un ejemplo de que Él provee cosas aún que no podemos imaginar, pero también está enseñando a sus discípulos que es más bienaventurado el que da, el que se entrega, que el que recibe. Es un privilegio servir, es un privilegio ser su iglesia, amados. Si la iglesia se pusiera a meditar en la palabra, escudriñar la palabra, guardar la palabra, seríamos como un ejército invencible. Son la iglesia cristiana eso, pero todos podríamos participar, amados. Donde quiera que fuéramos estaríamos irradiando el Evangelio, dando gracia, levantando muertos, en el sentido de espiritual. Tantas cosas, amados, pero en ocasiones nos parecemos tanto al mundo, que aún la misma iglesia ha metido al mundo a la iglesia en lugar de que la iglesia se metiera al mundo. Más bienaventurado es dar que recibir. Amados, no avanzaremos en la obra del Señor si no es con esta mentalidad. Mentalidad de entregarme por aquel perdido, de entregarme por las cosas de Dios, dedicar mi vida a Él para no ser un tibio. Es una advertencia hermosa, hermanos, porque nos da un estirón de cabello. Ey. Anímate, esfuérzate, actúa con la naturaleza que es en Cristo Jesús, tu nueva naturaleza. Eres tú un ciudadano, un extranjero, ciudadano del reino de los cielos. Tú no tienes que parecerte a los ciudadanos de la tierra, al contrario, tienes que hablarles, restaurar sus caminos, reparar sus puertas. Amados, cuando el Señor Jesús les manda a hacer esto, ellos deberían haber sabido que el Señor Jesús también les daría el poder y los recursos necesarios para hacerlo. Obviamente, a primera instancia no lo creyeron. Es cierto, amados, que los discípulos jamás habían visto antes un milagro de Jesús de esta magnitud. Y ellos mismos, a pesar del éxito de su reciente misión, tampoco habían hecho nada parecido. Pero tenían que aprender, amados, a confiar en el Señor Jesucristo. Tenían que aprender que en cada nueva circunstancia el Señor Jesucristo va abriendo un camino, sabiendo que su poder, el poder de Dios, no tiene límites. Y ellos iban a vivir con y por ese poder durante el resto de sus vidas. Ellos responden en la siguiente porción. Que vayamos y compramos pan. Eso no es lo que les dijo el Señor Jesús. ¿Qué les dijo el Señor, hermanos? Denles de comer. Que vayamos y compremos. Es un comentario un tanto irónico, ¿no? En la respuesta de los discípulos, amados, vemos sus dificultades para estar a la altura de lo que el Señor les estaba mandando. No entendieron lo que Jesús les decía porque estaban pensando en términos humanos, como a lo mejor algunos de nosotros pensamos. Esto no es así porque yo creo que es así. Esto hay que hacerlo así porque yo creo que es así.
No, yo creo que si tú emprendes esto, sin esto no vas a poder. No te apoyes en tu propia prudencia, dice el proverbio. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. No, ¿qué dijo el Señor Jesús? Denles de comer. Estaban reaccionando con incredulidad, amados. No pensaban que lo que el Señor les estaba diciendo fuera posible. ¿Cómo va a ser posible eso? Se parecían, ¿sabes a quiénes? A los israelitas en el desierto. Mira, ve al Salmo 78, 19. Salmo 7, 8. Ya están ahí, amados. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrás hacer algo aquí en el desierto? Los discípulos están actuando como Israel, amados. Volvía a manifestarse en ellos el conflicto entre el realismo y la fe. Y el creyente no debe andar por vista, sino por fe. ¿Tú andas por fe, amado? ¿Tú andas por fe, amada? ¿Tú en realidad, aún las circunstancias y el territorio hostil, estás en Cristo, en el autor y consumador de la fe? ¿Crees aún en contra de lo que ves? ¿Tú crees que el Señor tiene tanto poder para salvar al más perdido en tu familia? ¿Al más incrédulo? ¿Al más duro? ¿Al más borracho? ¿Al más alcohólico? ¿Algún familiar? ¿Alguna mujer prostituta? ¿Alguna persona homosexual? ¿Tú crees que Cristo tiene poder para darle vida a un muerto? Ese es nuestro Señor, amados. ¿Cuántos panes tienes? Es la pregunta. Antes de que el Señor pudiera actuar en beneficio de la multitud, era necesario, amados, que se dieran cuenta de su propia insuficiencia. No debemos olvidar nunca, amados, que la venida del reino solo se puede establecer cuando el hombre reconoce su propia incapacidad y le pide a Dios que actúe con su poder. No podemos olvidar, amados, que la salvación ha venido a nosotros los creyentes cuando nosotros confesamos, soy incapaz de salvarme, ¿qué va a hacer de mí cuando muera? ¿Qué va a hacer de mí cuando muera? Esa es la pregunta más tremenda cuando predicamos el evangelio en la calle. Si hoy mueres, predicamos la ley, mentira, adulterio, algún hurto pequeño. ¿Quién ha adulterado aquí? ¿Quién ha mentido aquí? ¿Quién ha robado? ¿Quién ha odiado a alguien que es como matar? Yo, ok. Si la policía hoy te tomara, ¿a dónde te lleva? ¿Al libro o a la cárcel? A la cárcel. Y si murieras hoy, nunca la gente ha confesado con su boca decir, me voy al infierno. Y cuando lo confiesan, amados, entra un terror dentro de ellos. Y tiemblan y no lo pueden creer, se quedan en shock. Y se confiesan incapaces para poder llegar al infierno, pero es ahí donde llega la gracia que rescate, hermanos. Dice, no te preocupes, yo he pagado por ti. Yo he pagado la cuenta en su totalidad. La salvación no depende de mí, no. Oh, Señor, aún quien soy, aún lo que he hecho, aún lo que he blasfemado en tu contra, aún la pornografía que consumo, el adulterio, la fornicación, el robo, los negocios chuecos, mi mala lengua, mi mentira, aún eso. Y el Señor dice, sí, aún eso y más, aún eso y más. Es sorprendente, amados. No debemos olvidar eso, que el Señor establece la salvación en nosotros cuando tú, cuando yo nos reconocemos como incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Dios actúa con poder. Nos hace sentir, amados, como lo que sintió Mefiboset. Les he estado predicando acerca de eso. Yo, un perro muerto, Señor. ¿Tú quieres un perro muerto en tu reino? No, es que ya no eres más un perro muerto. Ahora eres un hijo mío. ¡Wow! ¿De verdad, Señor? ¿Esta suciedad puede entrar ahí contigo? Es que yo te voy a lavar y te dejaré más blanco que la nieve. Pero tú hazlo, porque yo no puedo, Señor. Por más que lo intento, no lo logro. Gloria al Rey, que la salvación es del Señor Jesús, amados.
Y al mismo tiempo esta pregunta iba a servir para que ellos se dieran cuenta, amados, de que cuando el discípulo coloca la obra en las manos del Señor, o cuando el discípulo pone lo poco que tiene, tú lo entregas, no a la iglesia, no a la ofrenda, no pongas tu mente ahí. Cuando tú entregas tu tiempo, tu vida, tu cansancio, tu ayuda a alguien necesitado, el Señor lo multiplica de forma milagrosa. Por esta razón, amados, nunca debemos pensar como cristianos, amados, nunca jamás, que somos poca cosa. Como cristianos no somos poca cosa. Como cristianos, amados, somos hijos de Dios. Como cristianos dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Cuando pensemos en el servicio del Señor, debemos de pensar quiénes hemos sido hechos en Cristo Jesús, porque en sus manos aún el hombre o la mujer más sencilla, más débil y más vil puede ser un medio de tremenda bendición para muchas personas. Los más débiles, los más reprobados ante los ojos del mundo pueden ser los más usados para la gloria de Dios, pues su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces el Señor, amados, les manda que hagan recostar a todos por grupos, a pesar de que los discípulos, amados, no habían actuado confiados de lo que el Señor les había mandado, como nosotros en ocasiones que no confiamos. Aún así el Señor hace su obra. No por esto los desechó, ni tampoco nos desecha a ti y a mí, sino que siguió contando con ellos, los iba a usar y los manda a hacer algo mucho más sencillo. Organizaron la multitud por grupos. Imagínate cuánta gente, 5,000 almas ahí, hermanos, y los acomoda ahí. Y vuelve a demandar de ellos la fe, porque no sabían todavía lo que el Señor Jesús iba a hacer. El Señor Jesús ve su incapacidad y dice, bueno, yo lo haré. Recuesten a la gente, pues nada más. Hagan lo que creo que no les va a causar problema. Más aún ahí probaba su fe. ¿Para qué los va a costar? Y con esto el Señor también estaba preparando a sus discípulos para lo que sería su futura tarea, que es alimentar a las multitudes, no con el pan, amados, sino con la palabra de Dios en dependencia completa al Señor. Los preparaba para eso. El Señor levanta los ojos al cielo, dándonos siempre el ejemplo de la oración necesaria hacia con el Padre, y dio gracias. Y esto es lo significativo, amados, a la gratitud por lo que tenía y la confianza de lo que vendría. Él no únicamente oró para ver, sino oraba con confianza de lo que estaba por acontecer. Con el agradecimiento comienza este milagro, amados. Y esto es una señal de la suficiencia del Señor Jesús en medio de la deficiencia. Levanta y da gracias. Yo cuando imagino al Señor Jesús orando, hermanos, imagino la perfección, una comunión perfecta con el Padre. Él venía a satisfacer la necesidad de la multitud del hombre. Un hombre llamado Teodoro Williams dijo, lo importante no es lo que no tenemos, sino qué hacemos con lo que ya tenemos. Y también el Señor Jesús invocó los poderes del cielo como un hijo obediente y estaba enseñando a sus discípulos que eso tenían que hacer, a orar al Padre en momentos de dificultad. El Señor Jesucristo puso la oración, intercediendo por nosotros, por nuestra necesidad. Lo más hermoso que el Señor Jesucristo lo continúa haciendo hoy a la diestra del Padre, pidiendo por ti y por mí, limpiando el camino de las acechanzas del maligno, caminando con nosotros, viendo tu sufrimiento, tu corazón, tu necesidad. Hermanos, el Señor Jesús sabe de lo que necesitamos. Cuando lo hemos predicado antes, cuando abrimos ahí la despensa y está vacía, ahí está el Señor Jesús. Cuando de pronto tienes resultados de un examen no favorable en tu salud, ahí está el Señor Jesús. Cuando tienes miedo, ahí está el Señor Jesús. Cuando estás padeciendo algo, necesidad, o estás a punto de pecar, ahí está el Señor Jesús. Siempre, amado, siempre recuerda que el Señor Jesús está presente contigo todo el tiempo. Tanto para aborrecer el pecado y huir de él, como cuando estés en apuros y aflicción, debes de recordar que Él está ahí. Jamás, como su Hijo, te va
abandonar ni un segundo, ni un segundo. Él enseñaba, amados, también, estamos por terminar, cómo debe de ser un hijo obediente, cómo debían de orar los discípulos al Padre en momentos de dificultad o en casos aparentes de poder librar. Él obra con poder e impacta el entendimiento de ellos como ha impactado el mío y el de muchos de nosotros, y lo sigue impactando conforme pasa el tiempo. Él quiso transformar, amados, al mundo y lo logró. Y con su oración y su manera de pensar estaba enseñando que Él iba a llevar cautiva la cautividad del hombre, abriendo las celdas nuestras y las de ellos, amados, de esa prisión de incredulidad, que es lo que más nos está asediando todo el tiempo, la incredulidad, la duda, y manifestando su poder, proveyendo los recursos en una cantidad más que suficiente como para alimentar a las multitudes y que sobrara. Y eso es lo que pasó. Y al hacerlo de esta manera, amados, les estaba dando una lección muy gráfica de lo que su poder venía haciendo del mismo cielo. No debían buscar la fuente de su poder en ninguna otra parte, como maliciosamente, y hoy en día lo vemos, como lo hacían los escribas, sino únicamente buscar en Él absolutamente todo, amados. Y debemos de recordar esto, para terminar hoy, amados, y continuaremos la semana que viene. Recordar que, vayamos a Hebreos, para que sea mejor el ejemplo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y subraya ese texto ahí y guárdalo en tu corazón, medítalo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, este texto nos dice que por medio de Cristo nosotros ahora también tenemos abiertas las puertas del cielo para acudir a Él y buscar oportuno socorro. Que en la necesidad tuya y mía, Él estaba enseñando a sus discípulos que en las próximas necesidades, amados, ellos podían levantar su oración al Padre, glorificarlo y darle gracias por su necesidad. Santiago dice, amados, que cuando tú pidas algo, lo hagas con acción de gracias como si ya lo hubieses recibido. Ahí no entra conforme a su voluntad, porque le está diciendo a creyentes que van a pedir conforme a su voluntad. Necesito, Señor, ser santo, Dios. Necesito tener un corazón dador, necesito perdonar, necesito pedir perdón, necesito amar, Señor, necesito emprender, necesito creer. Necesito depositar todo en ti, Señor. Te lo ruego, Padre, y no te lo pido a través de Cristo, sino en su nombre bendito. Y amén y gracias, Señor. Con esa certeza, amados, porque Él conoce perfectamente qué hay en tu mente. Él conoce perfectamente qué es lo que hay en ti. ¿Qué es lo que no te permite tomar lo que hay y llevarlo para suplir la necesidad de otros? Y así dice el versículo siguiente, y recogieron lo que sobró. Entonces, sin lugar a dudas, amados, esta fue una maravillosa manifestación del poder creador del Señor Jesús. Él acepta una minúscula provisión. Él acepta cualquier alabanza nuestra, cualquier adoración nuestra, cualquier acto de fe, para después, amados, transformarla o multiplicarla. Él bendice y vuelve a dar a los hombres de forma aumentada. Es lo que hace. Es terrible porque si te das cuenta lo que nosotros le entregamos a Jesús, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es lo que le entregamos a Jesús? Nuestros pecados. Señor, te entrego este pecado, Dios, sé que tú lo pusiste en la cruz. Y aún eso glorifica su nombre. Ponte a pensar.
Y en este caso, amados, fue tan maravillosa su provisión que los trozos que quedaron en 12 canastas llenas eran mucho más que la provisión con la que habían comenzado. Todo esto nos muestra que Dios es un dador generoso, amados. Amén. Les invito a que continúen meditando en este sermón. Continuaremos la siguiente semana, amados, para terminar, al menos con estos pasajes hasta el versículo 44. Espero Dios me ayude y estén orando para ello. Oremos juntos, amados, al Señor.